Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinario que estamos organizando en el marco de las actividades preliminares de la 10ª edición del Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, el CICI. Permítanme un momento, voy simplemente a ajustar. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar juntos más o menos una hora, ¿sí? Con nuestro invitado, que es el profesor Rodrigo Correa San Martín, de la Universidad Anáhuac en Jalapa, Veracruz, México. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a tener una charla sobre las metodologías ágiles para la innovación. Rodrigo tiene una muy buena experiencia en esto. Es egresado en licenciatura en Administración y maestría en Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, Jalapa. Cuenta con un máster en Consultoría Económica y Análisis aplicado por la Universidad de Sevilla y está certificado como consultor en Emprendimiento e Innovación por la Universidad de Salamanca y por la organización Doing Global. Además, Rodrigo es mentor de la metodología Lean Startup. Ha sido avalado por la aceleradora de negocios Anáhuac, Acelerac. Participa como consultor en la incubadora de alto impacto Innova Anáhuac y pertenece al colectivo Quibernus Veracruz, que es una asociación civil perteneciente a uno de los grupos empresariales en México, el Grupo Salinas, que busca impulsar los buenos liderazgos. También forma parte del programa Challenger de ILAB, que es una iniciativa que busca potenciar a los líderes que inspiran en temas de innovación y emprendimiento. Rodrigo también es mentor del Programa Internacional de Emprendimiento Explorer de Universidad Santander y ha sido ponente invitado en diversos espacios de los ecosistemas emprendedores universitarios. Bueno, como ven, tiene una amplia experiencia en la evaluación de proyectos, consultoría, estrategia empresarial, además de un dinamismo a toda prueba. Ha impulsado enormemente en su universidad, la Universidad de Anáhuac de Jalapa, todo el desarrollo del ecosistema de innovación y es catedrático a nivel de licenciatura, maestría y diplomado. Bueno, en esta charla que tenemos como objetivo poderles hacer una presentación de lo que son las metodologías ágiles para los procesos de innovación. Será uno de los temas que abordaremos en el CICI, por eso hemos invitado a Rodrigo para que nos dé digamos, un abrebocas sobre lo que será el tratamiento de esta temática entre el Congreso CICI. La presentación la estamos grabando, después la pondremos a disposición de todos los participantes y bueno, no quisiera tomarle más tiempo a Rodrigo, dejarlo con su presentación. Por favor, sus preguntas las pueden agregar en el chat, ¿sí? Vamos a recogerlas y al final de la presentación de Rodrigo vamos a juntarlas y hacer estas preguntas para que, bueno, para que nos pueda compartir y depende del tiempo, pues también podríamos tener alguna interacción con los participantes. Tenemos 81 personas inscritas en este webinario de 16 países y de 65 organizaciones diferentes. Bueno, se irán juntando a medida que pase el tiempo y bueno, pues realmente para nosotros es muy gratificante este segundo webinario temático. Agradecería a todas las personas pues, que silencien su micrófono para evitar el ruido de background. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, Rodrigo, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta conferencia y por favor te dejo el micrófono. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Con mucho gusto compartimos el poco o mucho conocimiento que uno pueda tener para transmitirles. Y como muy bien dijo Fernando, es abonando a una línea estratégica que se abordará a mayor profundidad en sí. Por lo tanto, esto es una muestra de lo que podemos encontrar en este congreso que vale mucho la pena. También es importante mencionar que esta presentación yo se la voy a compartir a Fernando con mucho gusto, si se la quiere hacer llegar a los interesados. Por supuesto, más los que estamos en temas de innovación, de emprendimiento,
pues es fundamental compartir. Entonces, en ese ánimo, yo con todo el gusto del mundo comparto lo que podamos platicar el día de hoy aquí. Voy a combinar la presentación con varios videos, con la intención de hacerla un poco más dinámica y menos cansada. Me gustaría abrir hablando un poquito del contexto en el cual se están desarrollando las metodologías ágiles. Y eso hace alusión a dos factores fundamentales, que estamos entrando en los albores de lo que se denomina la industria 4.0 y el mundo post-COVID, que aún tenemos que ver cómo se va a reconfigurar. Entonces, creo que es importante como punto de partida plantear el contexto en el cual se está desarrollando la innovación y cómo las metodologías ágiles ayudan en contextos de tanta incertidumbre como los que vivimos actualmente. Entonces, simplemente para hacer un poquito de memoria, muchos expertos coinciden en que estamos entrando en la cuarta megaetapa de la evolución técnica y económica de la humanidad, contando obviamente a partir de la primera revolución industrial, que fue, como todos saben, con la tecnología del vapor. Después, 100 años después aproximadamente, la segunda revolución industrial, con el modelo T de Ford. Después la tercera con la primera era de la electrónica. Y se dice que estamos llegando a la cuarta con una nueva ola de tendencias tecnológicas de punta que va a llevar a una disrupción a gran escala en prácticamente todos los sectores tradicionales y a la creación de nuevos. Y aquí hago referencia a tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, blockchain, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada y muchas otras que vendrán. Por lo tanto, la innovación y la manera en cómo se genera tomará más relevancia que nunca en el mundo post-COVID. Y me gustaría arrancar compartiendo un breve video de lo que significa la industria 4.0, porque creo que es un contexto relevante y que nos ayuda mucho a ponernos en sintonía a la hora de visualizar lo que son las metodologías ágiles y lo que pueden aportar al proceso de innovación. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir un breve video que más en plan filosófico nos ayuda a establecer un poquito esa mecánica de en qué contexto se está desarrollando la innovación y cuál es el rumbo que estamos tomando como sociedad, como humanidad, y cómo la tecnología, la innovación y la creatividad nos pueden ayudar a ser una sociedad más justa y con más efectos positivos para todos. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together, we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth.
fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Este video me gusta mucho porque ayuda a poner en la mesa la discusión de hacia dónde queremos dirigirnos como humanidad y cómo la innovación juega un rol fundamental en el realizar ese camino, ¿no? Entonces, creo que para ponernos en contexto, es un video muy revelador. También es cierto, es un video que ya tiene 4 años, es de 2016. Entonces, importante destacar que la tecnología y la innovación avanzan a pasos agigantados y por lo tanto siempre es importante mantener el foco puesto en el contexto y el camino que estamos labrando con esta función. Y creo que todos los que estamos involucrados en los ecosistemas de innovación, pues jugamos un rol muy importante y tenemos que tener en cuenta ese camino macro que vamos llevando como humanidad y cómo la innovación va a jugar un papel determinante y poder ajustar desde nuestras trincheras, pues contribuir para hacer un mejor mundo, que creo que es la finalidad de la tecnología y de la innovación. Entonces, una vez dicho esta pequeña introducción, vamos a entrar ya un poco más en materia. ¿Qué son las metodologías ágiles? Es un término que está muy de moda. A veces hay poca claridad en conceptos bases y uno como profesor universitario, pues una de las mejores maneras de transmitir conocimiento es siempre fundamentando las bases. Entonces vamos a entender por metodologías ágiles un marco de trabajo, un framework que va a permitir adaptar la manera en cómo vamos a trabajar un proyecto que nos da 2 efectos, una flexibilidad y una inmediatez en la respuesta para moldar el proyecto al desarrollo de circunstancias específicas del entorno. Recordar que vivimos en el entorno más complejo, más globalizado, más interconectado, más sofisticado en el mundo de los negocios, y eso conlleva a tener que estructurar un proceso tan desordenado y caótico como puede ser la innovación. Entonces, metodologías ágiles son frameworks que van a facilitar desde la etapa de la ideación, la planeación o el desarrollo de acción, pero en una forma estructurada, en una forma que se pueda encasillar el caos dentro de un cierto orden que facilite el desarrollo de la innovación y haga que florezca, que es el objetivo de una metodología ágil. Esto otorga, como ya lo mencioné, flexibilidad, pero también dota de autonomía y eficacia en organizaciones y proyectos, sobre todo cuando son temas de intraemprendimiento, innovación corporativa, donde hay mucha jerarquización, donde hay mucha burocracia, donde hay estructuras rígidas que matan la innovación. Las metodologías ágiles vienen a aportar ese elemento ágil, valga la redundancia, que ayuda muchísimo a acelerar los procesos de innovación. Y esto, por supuesto, nos conlleva a reducir tiempos, a reducir costos y, por supuesto, incrementar la productividad. A su vez, al ser procesos que también toman muchísimo en cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante en las metodologías específicas, toman mucho en cuenta la perspectiva del cliente y del mercado. Es decir, las metodologías ágiles tratan de evitar el error clásico de construir, innovar o hacer una empresa que no tiene mercado o que no tiene suficiente mercado, de construir algo que nadie quiere, de primero inventar y luego ver cómo lo marketeo. Eso ya es parte del pasado. Ahora hay que acercarnos al mercado, buscar sus necesidades, identificarlas, construirlo con él, y eso mejora la satisfacción del cliente, porque se lo estamos involucrando activamente a lo largo de un proceso en un proyecto de innovación. Y obviamente en la parte interna del equipo que lo desarrolla, mejora tanto la motivación como la implicación del equipo, porque hay un desarrollo más hands-on, más sobre el cliente, más sobre validación y otros conceptos que vamos a practicar más adelante. Entonces, como lo mencionaba en la publicidad del evento, vamos a practicar principalmente sobre 3 metodologías ágiles: Design Thinking, Lean Startup y Business Model Innovation.
Obviamente existen muchas más, como Kanban, como Lego Serious Play, como Scrum, etc. Yo me voy a enfocar en estas tres porque son en las que me especializo y además creo que son las que nos pueden brindar un panorama mucho más interesante de cómo nos pueden aportar estos marcos de trabajo para detonar proyectos de base tecnológica o de innovación. Entonces vamos a empezar por la primera metodología, Design Thinking. En las palabras de Thomas Lockwood, que es uno de los pioneros de esta metodología, él define el Design Thinking como un marco de trabajo de innovación. Muy importante esta parte, centrado en la persona, que enfatiza diversas técnicas: la observación, la colaboración, el aprendizaje rápido, la visualización de ideas, el prototipar de manera ágil y analizar el negocio en su conjunto. Es decir, esta metodología se llama Design Thinking porque toma principios, herramientas y elementos generalmente creativos que se utilizan principalmente en el área del diseño. Y esto se aplica tanto para la resolución de problemas como para la generación de innovación. Y ese es un enfoque muy interesante porque personas que tienen un background de negocios, como un servidor, todos decimos que no somos creativos, o al menos es a lo que yo he percibido en las facultades de Economía y Negocios donde he dado clases. La creatividad es un elemento que parece que nadie está muy seguro si lo tiene o no lo tiene. Entonces, Design Thinking es un enfoque que nos ayuda a explorar esos elementos creativos tomados de ramas meramente creativas, como lo es el diseño, que es el arte más puro y abstracto en temas de creatividad, aplicándolos en un marco de trabajo hacia la resolución de problemas y que eso deriva en generación de innovación. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son las etapas de Design Thinking? Básicamente son 5 grandes etapas. Cada una tiene sus distintas herramientas mecánicas que voy a platicar en ejemplos un poquito más adelante, pero la intención es que puedan cachar el aspecto general de la metodología. Entonces son 5 fases. La primera se llama empatía, es decir, hay que definir cuál es el problema que quiero resolver. Muy importante destacar que lo que mueve a los negocios y a la innovación en el mundo moderno es qué tanto valor generas a través de resolver problemas o necesidades humanas. Y en ese sentido, la primera fase de empatía nos ayuda a definir cuál es el problema, cuál es el desafío y sobre todo explorar el contexto humano en el cual se desarrolla. Por eso Design Thinking tiene otro nombre que es diseño basado en personas o diseño basado en el usuario, porque pone al usuario en el centro, a la persona en el centro. Entonces, el primer paso es empezar desde el punto de vista de la persona, explorar el contexto del problema que queremos analizar. Segunda parte, definición. ¿Por qué es importante el problema? Y aquí investigamos tanto de manera tradicional con fuentes secundarias, como temas de observación, de comprensión y de análisis que nos lleven a definir un criterio de diseño de soluciones. Es decir, vamos a empezar a acotar, vámonos un poquito de la idea tradicional de la que la innovación es una idea loca que ocurre de la nada, eureka, ¿no? Más bien, Design Thinking nos ayuda a acotar, ok, quiero resolver este problema, ya lo definimos, vamos a definir un criterio de diseño de soluciones. Es decir, ya sabemos que si queremos atacar el problema de la inclusión financiera en México, diseñamos criterios de soluciones que tiene que ser low cost, low tech y de fácil acceso. Ya definimos una serie de criterios que cuando estamos en una etapa ya de ideación, ya tenemos un marco de referencia de qué características son las que consideramos que añaden más valor a resolver el problema y vamos acotando el proceso de innovación. Ya no es cualquier idea loca, ya no es un brainstorming abierto, sino ya un proceso de generación de ideación conducido y fundamentado en investigación, en qué queremos resolver y qué criterios mínimos debemos de encontrar en las posibles soluciones para resolverlo. Eso nos lleva a la tercera etapa, ideación, que es cómo lo resolvemos. Y aquí es la creatividad en su máxima expresión, explorando todo el universo de posibles soluciones que se ajusten al criterio que se hace en la fase 2 de definición. Y esto nos lleva a una cuarta etapa, ya que tenemos una serie de ideas, se evalúan, se define cuáles son las que tienen mayor impacto y se pasa a una etapa de prototipado, es decir, cómo lo creamos. Y aquí es experimentando y fallando de forma económica y rápida que nos permita testear, que es la última fase. El testeo nos permite sacar directamente al mercado una versión beta, un MVP Low Fidelity, que nos permita obtener feedback, insights reales e invaluables del mercado, del potencial cliente,
de parte del modelo de negocio que nos permita afinar la propuesta e iterar. Y si dan cuenta, en la figura ilustrativa de las fases vienen en líneas punteadas como una especie de semicírculos. Eso hace sentido a que todas las metodologías ágiles comparten características comunes, que es iteración y experimentación. Es decir, no es un proceso que hago una sola vez y ya me quedó perfecto, sino que es un proceso que hay que irlo iterando, hay que irlo repitiendo, hay que irlo haciendo de manera cíclica hasta que tengamos suficiente validación para decir, esta innovación tiene mercado, este problema ha sido resuelto satisfactoriamente y concluimos el proyecto. Entonces, en términos generales, Design Thinking se basa en estos 5 grandes fases que nos permiten analizar el problema, definirlo, identificar posibles soluciones, prototiparlas, testearlas y encontrar cuál es la que genera mayor valor o solución al problema o necesidad que estamos tratando de resolver. Como lo mencioné, cada etapa hace uso de diferentes herramientas. De hecho, Design Thinking es de las que más herramientas utiliza. Yo he llegado a contabilizar más de 20 o 30 diferentes técnicas. Voy a explicar nada más 3 por temas de tiempo y para darles una muestra de las más representativas. Una de las principales es visualización. Y esto hace honor al nombre de Design Thinking porque los diseñadores gráficos, digo, mi hermana es diseñadora gráfica, lo he visto a lo largo de su trayectoria profesional, la parte de visualizar cuando un cliente le pide un logo, una publicidad, un diseño de página web, pues ella tiene primero que hacer un pensamiento visual de esa parte abstracta que le están pidiendo. Y en el sentido de Design Thinking orientado a resolver problemas o generar innovación es exactamente lo mismo. Muchas veces la innovación está centrada en laboratorio, en biblioteca, en estructura de método científico muy apegada a lo tradicional, y aquí nos salimos un poquito de la caja al pensar en términos gráficos. Y aquí va desde hacer un mapa mental del problema, va desde hacer solamente una presentación con puras imágenes, tratando de escribir el problema y ver qué sale de eso. Puede ser hacer mapas con post-its, puede ser a través de videos. Todo lo que involucre un pensamiento visual es una técnica de visualización que nos ayuda a añadir una dimensión más de pensamiento a la hora de abordar un problema. La segunda herramienta se llama Customer Journey. Esta es una de mis favoritas. Es un poco más compleja de realizar, pero te ayuda mucho a entender un proceso que tenga un ser humano en cualquier tipo de proceso. Y es un método de investigación etnográfico que se va a enfocar en rastrear ese viaje que realiza el cliente a medida que interactúa con una organización mientras está en el proceso de recibir un servicio, con especial atención en los altibajos emocionales. Es decir, es un mapeo de la experiencia del cliente a la hora de recibir un producto o un servicio. Y eso es fundamental a la hora de encontrar maneras de mejorar intangibles como servicio al cliente, a la hora de mejorar la experiencia de compra en una tienda o muchas otras posibles salidas de esta técnica. Y por último, hay otra herramienta que me gusta mucho, que la utilizo mucho en clase con mis alumnos, que se llama mapa de empatías, porque muchas veces los emprendedores o los alumnos o consultorías que doy quieren resolver el mundo y quieren resolver problemas de los que ellos no son el usuario. Es decir, yo quiero, y está muy bien y es perfectamente válido y son necesarios esos proyectos, pero hay que ponerse en los zapatos del usuario o de quien vive el problema. Es decir, si yo quisiera resolver el problema de inclusión financiera en poblaciones de alta marginación, yo puedo asumir cómo piensan o cómo usarían una posible solución, pero no tengo manera de saber cómo viven su realidad financiera, qué hacen actualmente para solucionarlo, qué efectos les ocasiona tanto en pains como en gains realizar esas actividades, y estoy perdiendo insights valiosos a la hora de diseñar una posible solución. Entonces, herramientas como el mapa de empatía nos ayudan a identificar su medio ambiente y mirar el mundo a través de sus ojos, conociendo qué piensa y qué siente, qué escucha, qué siente y qué hace y qué dice. Y eso genera efectos psicológicos positivos y negativos. Y hacer estas herramientas en un plano gráfico como la imagen que está mostrada ayuda muchísimo a lograr un mayor entendimiento del problema. Obviamente esta parte es teórica, hay que acompañarla, por supuesto, de una parte experimental. Si yo quiero diseñar la mejor solución para inclusión financiera en poblaciones de alta marginación, tengo que ir a poblaciones de alta marginación, tengo que platicar con ellas, tengo que escucharlas, tengo que entender cómo solucionan actualmente su problema
Y en función de esa retroalimentación, tengo muchísimas más armas para poder diseñar una solución que realmente genere valor y realmente ataque el problema como es. Porque muchas veces me ha tocado trabajar con emprendedores, con innovadores que pretenden resolver problemas desde una torre de marfil. Y eso ya no es posible. Entonces, estas metodologías nos acercan a la realidad, nos acercan al mercado, y esos insights son lo más valioso que podemos obtener para poder perfilar un proyecto que requiera de innovación. Entonces, uno de los grandes retos de las metodologías ágiles es saber distinguir cuándo debo usar cada una, porque la línea puede ser un poco confusa muchas veces. Esa es una tablita que me gusta mucho usar de ejemplo de cuándo sí conviene usar metodologías como Design Thinking y cuándo es mejor utilizar metodologías analíticas tradicionales que están muy bien fundamentadas, que no tengo nada contra ellas, yo también las utilizo en consultoría, pero hay que saber utilizarlas para los proyectos adecuados. Entonces, la primera pregunta que nos ayuda a definir cómo utilizar Design Thinking es si el problema está centrado en los humanos. Es decir, seres humanos involucrados en el problema que intento resolver, me interesa utilizar un enfoque como Design Thinking. Segundo punto, ¿qué tan claro tenemos el entendimiento del problema en sí mismo? Si necesitamos explorarlo, no tenemos un consenso claro entre los miembros del equipo enfocados en este proyecto, definitivamente necesitamos Lean Startup, que diga, perdón, Design Thinking. Si por otro lado tenemos un entendimiento bastante claro del problema y estamos seguros de que estamos resolviendo el problema adecuado, porque esa es otra, encontrar el problema adecuado, podemos seguir métodos analíticos tradicionales. Por otro lado, en cuanto a nivel de incertidumbre, si hay muchos factores desconocidos y la información que yo puedo obtener estadística o de fuente secundaria es poco útil para predecir el futuro, me conviene usar Design Thinking. Si por otra parte la información del pasado es buen indicador del futuro, me interesa por supuesto mucho más utilizar métodos clásicos. Y por último, ¿qué información tienes disponible? Design Thinking se utiliza principalmente para problemas donde hay muy poca información o es poco relevante, contrario a tener muchas fuentes de datos disponibles sobre las cuales poder hacer un análisis más fundamentado. Entonces, como ven, Design Thinking es un enfoque que no sirve para todos los proyectos, es importante decirlo. Me ha tocado ver gente que quiere aplicar todas las metodologías para todo, cuando en realidad hay que saber elegir para qué fin es más útil cada metodología. Yo en lo particular, Design Thinking no lo utilizo en todas sus fases, porque si se darán cuenta más adelante, se pisa un poco con Lean Startup o con otras metodologías de desarrollo. Yo Design Thinking lo utilizo principalmente para definición y análisis del problema. Creo yo que es la fortaleza principal de esta metodología porque realmente te ayuda a poner un orden respecto a entender qué quieres solucionar y establecer ese criterio que mencionaba al principio de tus potenciales soluciones, pues qué mínimo criterio deben de seguir una vez que ya realizaste pues estas fases previas de Design Thinking. Ahora, casos de éxito de Design Thinking, hay muchos. Ahí está una liga que detalla de manera fenomenal 40 historias de éxito de Design Thinking. Voy a mencionar 3 brevemente y vamos a ver un video más de otra, un video corto. La primera es Braun. Braun es una empresa de bienes de consumo alemana muy grande que le compite a Procter & Gamble, a Unilever, a Mars, a las grandes empresas de productos de consumo a nivel mundial, y utilizó Design Thinking para crear un mejor cepillo dental. Parece tonto, pero este tipo de metodologías ayudan muchísimo a entender, en este caso, cómo el usuario estaba usando el cepillo de dientes, qué necesidades tenía, cómo lo resolvían sus cepillos actuales, y eso es algo que no se puede hacer desde la analítica, desde el dato de cuántos clientes tengo, cuántos me compran. Requiere un approach más experimental, más en contacto con el cliente, y en función de esas feedback o insights que podamos obtener, ir diseñando una mejor solución. Segundo ejemplo, y tal vez el más famoso, Airbnb. De hecho, hay una entrevista muy buena en YouTube con Gebbia, el CEO y uno de los creadores, fundadores de Airbnb, donde detalla cómo en su paso por la incubadora Y Combinator, que es de las más famosas del mundo, a través de Design Thinking pudo dar un giro, un pivotaje en su modelo de negocio para convertirlo en el gigante revolucionario que es hoy en día Airbnb. Y por último,
la división de Healthcare de General Electric construyó un mejor escáner de resonancia magnética utilizando dibujos y otra herramienta del design thinking que se llama storytelling con los niños usuarios del escáner para poder diseñar un aparato que brinde una mejor experiencia. Para los que no lo sepan, una resonancia magnética es esta máquina que te meten como en un tubo gigantesco, hace muchísimo ruido, tienes que estar quieto durante 1 hora, tal vez 2 horas, y si te mueves o pasa algo, tienen que reiniciar el proceso, lo cual genera mucho estrés, mucha ansiedad y efectos muy negativos en la salud de los pacientes, y sobre todo más en niños. Entonces, este approach, esta metodología, ayudó a que GE Healthcare pudiera definir un mejor prototipo y después aparato que mejorara la experiencia que los niños tienen al someterse a un método de testeo que pues es muy invasivo. Entonces vamos a ver el segundo video que nos va a relatar un poquito un caso de éxito de Design Thinking. Una disculpa, está en inglés. Para los que tengan un poco de problemas con el idioma, yo lo voy a explicar al final. Methodology, which can be utilized by large organizations to design experiences to delight their customers. Here's an example of how it works. An Australian supermarket chain wanted to design a unique in-store experience. We interviewed and observed shoppers over a considerable period. Customers wanted to feel more connected with the suppliers of their produce and an in-store experience they couldn't find elsewhere. One winning idea was an in-store milk dispenser with old-style glass milk bottles. Customers filled the bottles with single-origin, high-quality milk, with details of the cows and farms that produced it, and assurance they received a fair price. If we'd asked what customers wanted, they'd probably have said cheaper produce. But by empathising, living and observing, we developed a popular experience that not only delights customers, but gives the store a unique edge by connecting with shoppers' hearts and minds. In summary, people don't know what they want. Using design thinking helps understand their needs, gains and pains to design experiences that will absolutely delight customers and build lasting loyalty. Find out more about how your organization can... Entonces es un video muy breve, pero me gusta porque aparte que está muy bien animado, nos refleja en 2 minutos o menos todo el interesante aporte que puede realizar una herramienta o una metodología tan interesante como Design Thinking, poniendo en el centro al usuario, nos ayuda a poder generar esas experiencias que desde un punto de vista corporativo, gerencial, es muy difícil. Podrás ser el mejor estratega del mundo, pero si pierdes ese contacto directo con tu cliente, con tu stakeholder, pues pierdes un insight valiosísimo para poder seguirle generando valor y, por supuesto, generar innovación. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Vamos con la segunda metodología. Esta es en la que tengo más experiencia, en la que llevo más tiempo metido, que es Lean Startup. Lean Startup es un enfoque que se utiliza para abordar el lanzamiento tanto de un negocio completo o puede ser de un producto o un servicio en particular, que se basa en 3 principios fundamentales. Uno es la experimentación científica, es decir, literal, vamos a identificar hipótesis, vamos a diseñar experimentos, de esos experimentos vamos a obtener hechos y de esos hechos vamos a obtener lecciones aprendidas y se va a repetir de manera iterativa al igual que Design Thinking. Lo repito, son características fundamentales. Experimentación e iteración. Segundo factor crítico, iteración, lo que acabo de repetir, estos ciclos que se dan en las metodologías ágiles con el cliente y que eso nos lleva al tercer elemento que es generar aprendizaje validado, es decir, de hipótesis generadas que he aprendido, que valida esa hipótesis o me hace cambiarla. Porque muchas veces, o en sus orígenes, voy a platicar ahorita un poquito de eso, esta metodología fue desarrollada por Eric Rice, que tiene influencia, de hecho, Lean Startup no es algo nuevo, Lean Startup es simplemente juntar varias piezas que existían tal vez de manera aislada y darles orden y darles forma en un contexto de lanzamiento de empresa y de producto y servicio, y se compone básicamente de 3 otras grandes metodologías. Una es Lean Manufacturing, de Kiichiro Toyoda,
la metodología de desarrollo de clientes de Steve Blank y el diseño de modelos de negocio de Alexander Osterwalder y de Yves Pignor. La hipótesis central de esta metodología de Lean Startup es poder conocer en el menor tiempo y al menor costo posible si tu idea, tu proyecto o tu innovación es negocio, para evitar el grave error y el cementerio de startups que es actualmente, que es construir cosas que nadie quiere o que no tienen mercado. Entonces, Lean Startup nos ayuda a través del ciclo generar ideas, construir, hacer MVPs, medir resultados, obtener datos y aprender de manera iterativa, experimental y cíclica. Nos ayuda a acercarnos a lo que realmente el mercado está demandando y no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que el mercado quiere. Y en ese sentido hay una gran diferencia con respecto a enfoques tradicionales donde yo antes lanzaba un producto o un servicio y esperaba que el mercado lo aceptara. Hoy en día, en un mundo tan globalizado donde el cliente tiene tantas opciones, es fundamental que tú saques al mercado algo que efectivamente el mercado está demandando. Y Lean Startup es un enfoque que nos acerca mucho a encontrar esa verdadera necesidad del mercado y validarla a través de la metodología. Lean Startup se compone de tres grandes bloques que en sí mismos traen muchos pasos. No voy a abarcar todos, pero sí quiero tocar en términos generales todo el espectro de la metodología. También es cierto que los que nos dedicamos a esto no somos expertos en todos los bloques. Eso sería una falacia y quien lo diga o es un genio o está mintiendo, en el sentido de que son demasiados enfoques distintos y uno se especializa en ciertos aspectos nada más. En ese sentido, Lean Startup, y otra parte fundamental también es cierto, no existen como tal certificaciones de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque eso contraviene su naturaleza, que es ser dinámicas y ser cambiantes. Entonces, lo que hoy podamos estar hablando como Lean Startup, como Design Thinking, puede ser muy diferente de lo que es de estas metodologías en 5 años. Por eso no hay certificación como tal, como un Black Belt de Six Sigma o cualquier otra certificación de metodologías analíticas, porque el chiste de esta metodología es precisamente que permanezca flexible. Y en esa flexibilidad habrá especialistas que le quiten componentes, que le añadan nuevos, que lo vayan reformulando en función de la experimentación directa que van teniendo con proyectos. Y es parte de lo que yo considero que es de lo más valioso que tienen las metodologías ágiles. Volviendo un poquito a Lean Startup. Lean Startup se compone de 3 grandes bloques: diseño del modelo de negocio, aplicar Customer Development de Steve Blank y se acompaña de técnicas de desarrollo ágiles que nacieron originalmente en la industria del desarrollo de software. Entonces vamos a platicar un poquito de cada una. En la primera etapa del diseño del modelo de negocio se utilizan muchas herramientas y de hecho para los que estén interesados en asistir a SICI este año, si el coronavirus lo permite, estaremos por allá dando un taller específicamente de temas de Lean Startup. Entonces vamos a tocar herramientas como mapa de stakeholders, mapa de entorno, matriz interés-poder, Business Model Canvas, tanto el tradicional como el Lean Canvas de Osmari, como el Social Lean Canvas, el Value Proposition Canvas y una serie de herramientas que nos ayudan a hacer una primera aproximación de lo que tengo como idea, como negocio, cómo está insertada dentro de un modelo de negocio con todos sus diferentes componentes. Y ese es el punto de partida de Lean Startup. Tengo que tener ya una idea que esté desarrollada a nivel modelo de negocio, al menos en una primera aproximación que sea el punto de partida. Una vez que ya tenemos esta parte, pasamos a la segunda etapa, que es la más compleja, que es Customer Development. Customer Development consta de 4 fases, 2 en esta slide, 2 en la siguiente. La primera se llama Customer Discovery y hace alusión al encaje problema-solución. Es decir, aquí yo tengo que definir mis hipótesis de modelo de negocio, es decir, lo que yo planteé en la primera etapa. Muchas son hipótesis. Yo creo que el cliente es este, yo creo que el canal de distribución correcto es este, yo creo que el aliado estratégico es A, yo creo que el modelo de ingresos debe ser X. Hay muchas incógnitas. Y todo cuando estamos hablando de proyectos de base tecnológica, de startups, de proyectos de innovación, hay mucha incertidumbre. No es como si yo quisiera abrir una panadería y yo en 3 clics puedo encontrar estudios de mercado de panaderías, corridas financieras de panaderías, análisis de industria de las panaderías, y todo lo relacionado con cadenas de suministro, etc. Cuando estoy tratando un proyecto de innovación de base tecnológica o algo que simplemente no existe o que estoy tratando de desarrollarlo, justamente tengo que entender ese encaje problema-solución. Si lo que yo estoy tratando de resolver realmente
es algo que el mercado desea o espera. Entonces, en esta etapa identificamos las hipótesis, validamos el problema a través de muchas técnicas, entrevistas, encuestas, observación directa, etcétera. Validamos la solución y eso nos permite pivotar o seguir. En términos para los que están en el mundo del emprendimiento, pivotar significa un cambio de dirección, sino un cambio de visión. Es decir, tú puedes cambiar fundamentalmente tu idea, puedes cambiar fundamentalmente tu modelo sin cambiar fundamentalmente tu idea. Es decir, tú puedes pensar que a lo mejor tu modelo va por cierto lado y resulta que con la validación que vas obteniendo, resulta que el canal no es el que tú definiste, es otro, resulta que el cliente que tú definiste no es ese, es otro, y vas configurándolo en función de lo que el mercado te va dictaminando y vas resolviendo esas hipótesis y vas validándolas a través del concepto de aprendizaje validado. Entonces, es importante que en esta etapa no tenemos un modelo de negocio, estamos en una búsqueda de un modelo de negocio. Por eso es Customer Discovery. Tengo que descubrir lo que yo planeo hacer con el proyecto, quién es el cliente, qué problema le resuelvo y si la solución es la adecuada. Una vez que tenemos esta etapa concluida, pasamos a la etapa 2, que se llama Customer Validation, o también se le llama encaje producto-mercado, y aquí es donde ya el proyecto, el producto o el servicio tiene que empezar ya a generar ventas. Así como lo escuchan, ventas inclusive con prototipos. Tenemos que encontrar lo que se llama en el argot de las startups, nuestros early evangelists, quiénes son esos primeros consumidores, esos primeros adoptantes de tecnología que están dispuestos a tomar una solución a medias, a tomar un MVP Low Fidelity, a tomar un landing page o lo que sea como elemento de validación para manifestar interés en qué es problema, para manifestar que realmente le genera valor y para validar muchas de las hipótesis generadas anteriormente. Eso nos ayuda a desarrollar un posicionamiento ya del proyecto y nuevamente una etapa de pivotaje o seguir. ¿Cambiamos algo en función de lo que hemos validado o seguimos sobre el camino que originalmente habíamos trazado porque estábamos en lo correcto? Esta etapa se le llama como hipótesis de valor. Tenemos que despejar esas hipótesis que realmente nos ayudan a validar si lo que estamos proponiendo al mercado genera valor y si tiene mercado. En las siguientes dos etapas, la tercera etapa se llama Creation, ya aquí se llama Growth Model Fit, ya que tenemos un producto validado, ya que tenemos el mercado validado, ahora es una etapa de crecer, de cómo crezco la base de usuarios, cuál es el motor de crecimiento que vamos a utilizar y cuál va a ser nuestro funnel de ventas que vamos a utilizar para incrementar el crecimiento del proyecto. Y aquí es donde las startups generan esos crecimientos exponenciales que dicen, tal startup incrementó su número de usuarios en 30,000% en el último trimestre. O esos crecimientos tan exponenciales, o lo que se conoce probablemente como tracción en el mundo de las startups tecnológicas, se generan en esta tercera etapa. Cuando ya tengo perfectamente definido el producto, el servicio, el modelo de negocio y los primeros clientes, ahora es cuestión de hacerlo crecer, como la curva de difusión de la innovación de Simon Sinek. Y en la última etapa ya tenemos el Business Model Fit, que es ya cuando es company building, ya crecemos como empresa, ya dejamos de ser un proyecto chiquito, dinámico, ágil, y ya tomamos forma de empresa, de corporación, y que nos permita escalar. Todo este proceso, desde el principio, desde la primera etapa de la generación del modelo de negocio, se acompaña de técnicas de desarrollo ágil. Como lo mencioné, esas técnicas nacen en la industria del desarrollo de software. No voy a entrar mucho en detalles del proceso, pero básicamente es hacer ciclos iterativos e incrementales que te permitan ir validando cada vez más aspectos de tu modelo de negocio, o del proyecto, o del producto o servicio que quieras lanzar al mercado. Casos de éxito de Lean Startup hay muchos, algunos de los principales o de los más conocidos, y en casos de éxito a veces tengo un poco de cuidado porque muchos proyectos no utilizan nada más una metodología, entonces tal vez sería injusto atribuírsela nada más a una metodología en particular, cuando en realidad el desarrollo de innovación contempla muchos marcos de trabajo en muchas etapas distintas, pero si podemos definir algunos proyectos que han sido fuertemente influenciados por Lean Startup, está Dropbox, todo el mundo la conoce, voy a poner un pequeño video de eso, Dollar Shaving Club y Grokkit. Vamos a ver un pequeño video el primer video de lanzamiento que hizo Dropbox antes de meter siquiera un solo dólar
en desarrollo de software. Primero validó el concepto de lo que quería hacer y una vez que obtuvo la validación de que existía un mercado relevante para lo que querían lanzar, ahora sí se dedicaron a desarrollar el software. Y de hecho también hay entrevistas con el CEO de Dropbox y cómo Lean Startup le ayudó en esa etapa temprana para en el menor tiempo posible, el menor costo posible, realmente afinar su propuesta de valor antes de quemar dinero fuerte en inversión en un tema tan complejo como desarrollo de software. Entonces vamos a ver el breve video. Nuevamente también está en inglés. Yo lo explico al final si alguien tuviera algún problema. There. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Lo que acaban de ver es el primer video que Dropbox realizó sin haber invertido un solo dólar en desarrollo de producto. Es decir, primero valido el concepto. En este caso, uno de los métodos que utilizaron fue a través de storytelling, a través de explicar el concepto que querían desarrollar de una manera rápida, ágil y barata. Realmente, ¿cuánto pudo haber costado la elaboración de este video? Muy, muy poco. Son recortes de cartón animados, pero que explican el principio que había detrás de lo que pretendían desarrollar. Y al final estaba la landing page que vieron, getdropbox.com. Quien estuviera interesado en lo que vieron en el video podía suscribirse para recibir una versión beta. Entonces, de esta manera es uno de los ejemplos que más me gusta poner de la metodología porque pone en evidencia el enfoque. En lugar de lanzar el producto al mercado primero y después ver si tiene mercado, voy acompañando el proceso a través de la experimentación, de la iteración y de la interacción con el cliente de manera tal que me permita obtener aprendizaje validado, que me permita despejar mis hipótesis de mi modelo de negocio y que al final llegue yo al mercado con una propuesta validada y con mercado. Entonces, Dropbox es el ejemplo perfecto de eso. Primero, validó el interés del mercado en la solución, obtuvo métricas medibles, cuántas personas dieron clic en el link, cuántas personas dieron su correo electrónico para obtener un beta y a seguir avanzando en el proceso de el pulir la solución. Pero si se dan cuenta es un enfoque al revés. Primero vamos desarrollando junto con el mercado y después lo lanzamos. No lanzamos primero y después esperamos y deseamos que el mercado vea lo genial de mi invento o de mi innovación. Y por último, vamos con la tercera metodología, que es Business Model Innovation. La innovación del modelo de negocio
Bueno, para empezar para los que no lo tengan muy claro, voy a definir qué es un modelo de negocio. De acuerdo a la definición de Alexander Osterwalder y de Yves Pignol, dos de los grandes pioneros en este tema, vamos a definir un modelo de negocio como la manera en cómo una organización crea, captura y entrega valor a sus clientes. Es decir, recordar lo que mencioné un poco al principio, lo que mueve al mundo de los negocios hoy en día es la generación de valor y la resolución de problemas o necesidades. Entonces, en ese sentido, vamos a entender la innovación del modelo de negocio como un arte, porque no es una ciencia, es algo aproximativo, que nos permita mejorar la ventaja competitiva y la creación de valor que acabo de mencionar a través de cambios simultáneos, tanto en la propuesta de valor, el qué, como en el cómo opero el modelo de negocio. Es decir, y esta es una opinión a título personal, yo considero que la innovación por sí sola no es suficiente. Hay mucha investigación y desarrollo que se queda en investigación básica, que no llega a una investigación aplicativa. Por lo tanto, la innovación por sí misma no es suficiente. Requiere que esté insertada en un modelo de negocio que la haga viable, tanto económica como comercialmente, y que eso potencie el valor generado cuando resuelve problemas o necesidades. Y en la imagen que está a la derecha me gusta mucho mostrarla porque hace evidencia de cómo esa innovación en la manera de operar un modelo de negocio ha ocasionado disrupción en muchas industrias consideradas tradicionales. Tanto Android contra Nokia, si se dan cuenta, todas las empresas del centro en su momento fueron líderes, fueron las más grandes en su sector, y como empresas en un inicio pequeñas y disruptivas comenzaron a revolucionar y a transformar por completo las industrias. Uber con los taxis, Airbnb con los hoteles, BlaBlaCar con los autobuses, WhatsApp con la telefonía tradicional, Zipcar con la renta de autos, Spotify con el tema de la industria musical, Netflix con Blockbuster, y hay muchos otros ejemplos. Hay una entrevista que me gusta mucho mencionar. Tiene un par de años, le preguntaban al presidente del grupo Hilton, que es el grupo hotelero más grande a nivel mundial tradicional, es decir, que construye todavía sus hoteles, y le preguntaban cuáles eran sus expectativas de crecimiento para ese año. Era más o menos 2018-2019. El presidente dijo que su expectativa era abrir 2,000 habitaciones en el año. Es decir, ustedes imagínense 2,000 habitaciones en términos de infraestructura, de obra, de costo, de inversión y de tiempo. Meses después le preguntaron a Gebbia, el CEO de Airbnb, qué opinaba del crecimiento proyectado del líder hotelero tradicional, y su respuesta fue: yo abro 2,000 habitaciones en una semana con un costo cero de inversión en infraestructura. Entonces, ese es el reflejo de cómo la innovación, tanto tecnología acompañada de innovación en modelos de negocio, puede generar disrupción y cambiar por completo una industria. Y eso es lo más sano que puede pasar para la actividad económica. Entonces, esta metodología Business Model Innovation viene de BMI Lab, que es mi página de referencia y mi lado de referencia en estos temas. Creo yo que es de los más avanzados en este tema. Y si se dan cuenta, los conceptos y las fases son muy comunes con los que acabamos de platicar el día de hoy. Primero desarrollamos un concepto de modelo de negocios, identificamos assumptions, que se convierten en hipótesis, elegimos el formato adecuado para hacer un setup que nos permita ejecutar un experimento, que nos permita testear y analizar resultados y hacer un update, una actualización de ese modelo de negocio que nos lleve a esa innovación que estamos buscando. Dos ejemplos de casos de éxito de innovación en modelos de negocio. Rolls-Royce, para los que no lo sabían, no nada más hace automóviles de primera calidad, sino también está metido en el negocio de las turbinas de avión. Hizo un cambio en su modelo de negocio donde ya no vende el motor, sino que te vende horas de vuelo. Es decir, el motor sigue siendo propiedad de Rolls-Royce, la compañía se hace responsable del mantenimiento y reparación y te cobra sobre una base de horas de vuelo utilizadas con sus motores. Esta innovación de modelo de negocio se llama Product as a Service. Pasamos de un producto tradicional, que era vender el motor, a venderlo como un servicio de horas de vuelo. Este ejemplo lo podemos ver también en industrias como la eléctrica. Schneider ya no te vende las lámparas o los focos, etcétera, sino que te vende lúmenes por metro cuadrado. Es decir, te vende el servicio de que te garantiza que siempre vas a tener la iluminación adecuada
en tu fábrica, en tu empresa o lo que necesites. Y te lo vendo como un servicio, ya no como un producto. Y eso genera un efecto muy interesante, porque aquí ya no me interesa que el foco se funda. Me interesa hacer focos de gran duración, me interesa innovar, me interesa innovación de producto. Entonces nos traen efectos súper interesantes a nivel de innovación. Y otro ejemplo que me gusta mucho destacar es Zara. Seguramente todo el mundo lo conoce, Damancio Ortega, Inditex, española. Ellos inventaron el concepto de fast fashion, en el cual ellos reducen el time to market al diseñar modelos novedosos donde en 2 semanas ya tienen piezas nuevas puestas en tienda, pero con una característica muy particular. Es una cantidad limitada y es un tiempo limitado. Quiere decir que si te gustó algo en Zara y no fuiste esa semana, si no lo conseguiste, difícilmente o más bien nunca más lo vas a volver a ver en tienda. Y eso crea un efecto de escasez en el cliente que psicológicamente le obliga a volver continuamente a la tienda, tanto a ver qué le gusta y si le gusta comprar. Este modelo de negocio se llama Scarcity Business Model y es un paradigma de éxito comparado con otras retailers de mostrador o de consumidor final o de retail contra las que competía Zara en un principio. Entonces vean cómo la innovación en el modelo de negocio también juega un rol fundamental y desde mi punto de vista van de la mano, tanto innovar en producto como en innovar en la manera y en cómo se gesta y se opera un modelo de negocio. Quisiera destacar 3 conclusiones para poder tener un poco de tiempo para poder platicar e interactuar con ustedes. En primer lugar, las metodologías ágiles brindan un framework, brindan un marco de trabajo que da orden al caos natural que es un proceso de innovación, con la gran ventaja de que esto nos da ahorros en tiempo, en dinero y en esfuerzos. Y en términos de innovación eso es fundamental y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un proyecto. Segundo, todas las metodologías ágiles son procesos cíclicos y son procesos experimentales. Steve Blank tiene un libro en el que desarrolla Customer Development que se llama 4 Steps to Epiphany, donde una de sus frases célebres y que hace eco en el mundo actual es "Get out of the building". Es decir, si quieres resolver un problema, tienes que ir a donde está el problema. Si quieres resolver tal producto, tienes que acercarte al potencial cliente. Tienes que salir de la oficina, quitar un poco el sesgo de que con un business plan yo saco cualquier negocio o que el I+D se hace nada más en laboratorio o en biblioteca, sino acercar o salirnos un poquito del edificio para tener ese acercamiento y esa interacción con el mercado que nos ayuda en este proceso iterativo, cíclico y experimental. Y por último, y a título personal, yo considero que las metodologías ágiles son y serán una piedra angular en la generación de innovación y su viabilidad como negocio en el contexto actual y futuro. Es decir, creo que llegaron para quedarse, seguirán evolucionando conforme se vayan experimentando en diferentes niveles y contextos y seguramente surgirán otras o mezclas de metodologías como lo es Lean Startup o generación de nuevas que tal vez no conozcamos todavía, pero todas con el propósito y el objetivo de brindar orden al caos que es la innovación y que eso nos traiga un ahorro en tiempos, dinero y esfuerzo y que acelere el proceso de innovación y le dé más porcentaje de éxito a la gran tasa de mortalidad que representa la innovación por sí misma. Para los que estén interesados en profundizar más en estos 3 temas, les dejo 3 recomendaciones de libros. Uno es Design Thinking para Innovación Estratégica de Idris Muti. Es uno de los mejores libros de Design Thinking que he leído. Si les interesa, creo que es el libro base con el cual hay que empezar. El segundo, por supuesto, es Lean Startup de Eric Rice. Detalla por completo lo que es Lean Startup, trae muchos ejemplos, es un libro base para todos los que estamos en temas de innovación y emprendimiento. Y para el tema de innovación y modelos de negocio, les recomiendo The Business Model Navigator, que es una investigación de la Universidad de St. Gallen, que es uno de los organismos más importantes en temas de investigación en innovación, y hizo un estudio y determinó que hay 55 patrones de modelos de negocio que son los que han dominado la innovación en los últimos 100 años. Entonces, te ayuda a entender esos patrones. Cuando uno piensa en un proyecto de innovación, un proyecto de emprendimiento, sepa que existen ciertos frameworks, ciertos patrones que nos ayudan a poder enmarcar nuestro proyecto en el encaje que le da la mayor probabilidad de éxito. Y por último, me gustaría cerrar con una frase de Satya Nadella, CEO de Microsoft, que dice que nuestra industria no respeta la tradición, solamente respeta la innovación. Y creo yo que en el mundo de la
cuarta revolución industrial y el mundo post-COVID que nos espera, lo va a hacer todavía más relevante todavía. Con esto cierro mi intervención. Ahí están mis datos, lo que necesiten o lo que pueda apoyarlos con mucho gusto. Y antes de pasar a las preguntas o dudas, tengo una última actividad con la que me gustaría arrancar esta última parte de mi intervención. Me gustaría que los asistentes pudieran entrar a la página, desde su celular, por favor, a la página menti.com. Les va a pedir introducir un código y vamos a poder votar en vivo. Déjenme compartir pantalla para que podamos hacer bien la dinámica. Y me gustaría que votaran por cuál de las metodologías que vimos el día de hoy creen que es la más ideal para su proyecto, su organización o sus planes personales. Me gustaría escuchar un poquito su opinión. Aquí está ya proyectado. Tienen que entrar a menti.com. El código es 939560 y les va a aparecer la pregunta: ¿cuál metodología ágil es la ideal para tu proyecto de organización? Y pueden votar por Design Thinking, Lean Startup, Business Model Innovation u otra, que por supuesto las hay, y que podamos tal vez comentarlas en el cierre de esta intervención. Hola Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ya voté por la mía. Perfecto. Muy interactiva tu presentación, muy interesante porque, bueno, en el campo de innovación, pues son metodologías que, como tú mismo dices, se conocen ya desde hace algún tiempo, pero pues realmente das una mirada que sitúa bien al lector, al participante en este caso, sobre el alcance, sobre la manera en que están articuladas. Realmente es una presentación muy fresca. Me parece que tanto para alguien que sea la primera vez que ve, que se acerca a estas metodologías, como para alguien que lleve ya bastante tiempo manejándolas, es una presentación que le aporta elementos. Entonces, muchísimas gracias por ello. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Como les digo, pueden anotarlas acá pues indicarlo acá en el chat, o bueno, si lo prefieren, pues hasta tenemos algunos minutos en caso que alguien quiera tomar el micrófono. Hay una manito que pueden levantar para poder hacer las preguntas. Yo tengo una, yo comenzaría una, Rodrigo, claro, aprovechando mi postura de moderador, ¿sí? Es que bueno, en lo que tú presentas, obviamente presentas casos muy emblemáticos, Airbnb, Dropbox, o sea, pues realmente son grandes casos emblemáticos, digamos, son condiciones, pues son ejemplos, modelos, ¿sí? Pero tú que asesoras empresas, que asesoras a la universidad, que asesoras grupos de trabajo, ¿cómo se podrían incorporar estas metodologías dentro de una práctica empresarial corriente? Porque la sensación que me queda a mí cuando veo esos casos emblemáticos es que se ha contratado consultores para que hagan un trabajo y generen un producto como el que pusieron estas empresas estuvieron piloteando. Pero ¿cómo se incorpora esto en el día a día? Dentro de, pues me imagino que no todos están creando una nueva empresa innovadora, sino que pueden haber miles de problemas que son pequeñitos, que son medianos, que realmente se podrían aprovechar de estas metodologías, pero ¿cómo se incorporarían dentro del día a día de una organización? Claro, por supuesto, muchos de los ejemplos que pongo se dieron en contextos de la más alta sofisticación en ecosistemas de Silicon Valley, de Estados Unidos, donde hay también parte de capital que hace que esos proyectos puedan traccionar, etcétera, y tal vez no es la realidad a la que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Sin embargo, los principios creo que son los mismos. Yo las barreras que me he encontrado al aplicarlas en el contexto latinoamericano han sido más por la resistencia al cambio, por la manera de cambiar el mindset que se requiere para trabajar con estas metodologías, que tampoco es fácil, que es un cambio de paradigmas para muchos. ¿Cómo le explico yo a un ingeniero industrial que tiene 30 años haciendo su trabajo que esta metodología le ayuda a reducir el time to market de un producto?
es parte del reto del que sea el constructor, el ejecutor, el facilitador de estas metodologías, el poder romper esa barrera mental que yo creo que es la principal obstáculo para que estas metodologías tengan un alcance más a nivel micro o a una realidad más como la nuestra en Latinoamérica, donde pues podamos verla reflejada en casos que no sean tal vez de la magnitud de un Airbnb o de un Dropbox, etcétera, ¿no? No sé si contestó bien tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Mira, te comparto una pregunta que hay acá sobre si las metodologías ágiles se aplican a cualquier tipología de negocios o si hay algunas que son más adaptadas para otros. Sí. De hecho, es uno de los puntos más finos de las metodologías ágiles, saber cuándo aplicar cuál y para qué tipo de proyecto. Lo que yo puedo contestar desde mi óptica y mi experiencia, a menos con estas tres que son las que tengo más contacto y más experiencia. Business Model Innovation, por ejemplo, yo la aplico en temas de consultoría para cualquier empresa. No importa si es nueva, no importa si es base tecnológica, no importa si es tradicional, la innovación en modelo de negocio es algo que puede suceder en cualquier empresa sin importar sector, segmento, nivel de adopción tecnológica. Es algo que creo que es la más fácil de tal vez aterrizar con un potencial usuario de la metodología y la que tiene tal vez mayor alcance en términos de para qué tipo de proyectos la puedes utilizar. Independientemente del tipo de proyecto que esté haciendo de consultoría, yo ya parto de una base de que tengo que entender el modelo de negocio. Entonces, para mí, ya se volvió un punto de partida el entender primero cómo estás funcionando, cómo generas valor, y en función de eso poder ver cómo podemos mejorar. Respecto a las otras dos, Lean Startup funciona con proyectos que tengan alto grado de incertidumbre. Es decir, donde yo tenga hipótesis en mi modelo de negocio que tenga que testear para validarlas. Es decir, por ejemplo, yo soy amante de los perros y uno de mis sueños es construir una aplicación que una gente que quiere adoptar con perritos que están en refugios, porque hay una desconexión entre la gente que quiere adoptar y los refugios actualmente que no tienen la capacidad para llegar a toda la gente que quiere adoptar. Entonces yo, por ejemplo, para mí, eso sería un súper negocio y sería algo que revolucionaría un problema. ¿Pero es negocio? No lo sé. ¿La gente lo adoptaría? No lo sé. ¿Una aplicación es la mejor manera para llegar? No sé. Estoy haciendo muchas hipótesis sobre un modelo, una propuesta que tiene mucha incertidumbre. Entonces, cuando hay un grado de incertidumbre alto, recomiendo utilizar Lean Startup. Y por último, como lo mencioné en la plática, cuando el problema que tratamos de resolver involucra personas o tiene una alta interacción con seres humanos, el enfoque de Design Thinking es en verdad maravilloso para ayudar a realmente entender y ponernos en los zapatos y tener esa empatía que muchas de esas herramientas nos ayudan a acercarnos. Ok, Rodrigo, gracias. Mira, acá hay otra pregunta sobre cómo promover estas metodologías en los grupos de investigación en las universidades, ¿sí? Bueno, preguntan particularmente sobre los investigadores que están más orientados a la investigación básica. Claro, y qué bueno, es una pregunta muy buena que yo creo que, sobre todo a nivel de investigación básica, yo lo veo mucho en mi realidad local. Aquí en Veracruz tenemos una universidad que se llama Universidad Veracruzana, tal vez algunos lo ubiquen, es de verdad un monstruo de universidad, tiene un ejército de investigadores de los más altos niveles del sistema aquí en México, pero el gran problema es que son investigaciones que se quedan en papers, lamentablemente, que no llegan a trascender a un nivel de investigación aplicada y se quedan en investigación básica de poco impacto y alcance. Entonces yo creo que una de las posibles soluciones es pues brindar talleres de capacitación, mentoría o buscar esquemas en los que el investigador pueda tomar contacto, hacerlo partícipe de proyectos, que viva la metodología, porque también es cierto que esto es algo que se puede aprender en teoría hasta cierto punto, porque la base y la fundamentación es realmente experimentarla. Entonces, uno también como mentor, como gestor de estas metodologías, conforme más te metes, más aprendes y más vas puliéndolas, y lo mismo es para un investigador. Obviamente tienen que también tener la apertura en lo que mencionaba de tener el cambio del chip mental, del mindset requerido, para abrirse a la incertidumbre, abrirse un poquito al caos, abrirse un poquito a ensuciarse las manos saliendo a la calle y ver las bondades de esto, ¿no? Creo yo que la mejor manera de acercárselas es hacer que la vivan. Ok, Rodrigo, gracias. Mira, para complementar de pronto en la misma
en la misma tónica, un comentario de uno de los participantes. Dice que nuestro grupo de trabajo utiliza Design Thinking para crear ecosistemas de innovación en entidades educativas, lo cual permite a los alumnos identificar áreas de oportunidad en su entorno. Creo que es como una estrategia o focaliza más o menos el mismo sentido de la pregunta. Claro, por supuesto. Design Thinking es maravilloso. Sí, dime. Sí, continúa. Sí, iba nada más a acotar que como mencionaba muy bien el comentario, Design Thinking, sobre todo yo lo encuentro más utilidad, obviamente en la parte de definición del problema, como lo puse en su momento, pero también para diseñar experiencias de usuario. Creo que es tal vez el punto más fuerte del resultado final que puedes obtener de Design Thinking, que el procesos que involucran humanos, como en este caso estudiantes, el conocer sus necesidades, el realmente adentrarnos en qué le genera gains, qué le genera pains, qué hace actualmente para resolver un problema de necesidad, empatizar con él, el darle ese sentido humano a un proyecto ayuda muchísimo a realmente poderlo configurar en función de lo que realmente necesita, ¿no? Obviamente con las técnicas, las herramientas que nos ayudan a distinguir qué es paja y qué es valor real, ¿no? Porque también nos podemos tal vez guiar mal por lo que nos dicen y hay que también saberlo interpretar. Entonces, este es por eso yo en una lámina lo pongo como arte, porque ciencia tiene elementos de base científica, por supuesto, pero al final es un método aproximativo y experimental y sobre la marcha hay que irlo reconfigurando. Y es parte de la belleza y de la vida que tienen estas metodologías, si lo queremos ver así. De acuerdo. Mira, otra pregunta que se me acaba es si podrías mencionar en tu experiencia de trabajo alguna metodología que se haya escogido y que no haya sido la adecuada. ¿Y por qué no lo fue? Sí, claro. De esos ejemplos hay muchísimos. La generación antepasada de la incubadora, hay un tema también con las incubadoras. Las incubadoras normalmente desarrollamos una metodología y pretendemos que todos los proyectos se adapten a ella. Y creo yo que es un error. Hay que tener un poco más de flexibilidad, pero operativamente es complicado. Entonces es como un permanente equilibrio entre flexibilidad y operatividad. Pero en la metodología que yo diseñé para incubador de la Universidad de Anáhuac, obviamente me baso en principios de Lean. ¿Cuál es el problema? Que tal vez en error nuestro no hicimos tal vez un buen filtrado de proyectos y se coló uno o dos en la que la metodología Lean o como estaba diseñado no era el enfoque adecuado, porque eran proyectos con un mayor grado de certidumbre. Entonces, el hacerlos pasar por el proceso cuando ellos ya tenían certidumbre de ciertas cosas fue contraproducente para el proyecto. Digo, al final se lograron resultados, se hicieron empresas nuevas, pero creo yo que tal vez encasillar todo dentro de un marco podría ser tal vez un error. Pero obviamente la individualización de una metodología por proyecto es algo también muy irreal. Entonces creo que es pues jugar con el equilibrio entre flexibilidad, entre criterios para también seleccionar bien los proyectos y sobre todo también seleccionar bien a los emprendedores o a la gente que va a gestionar el proyecto, porque como lo mencioné, la barrera mental y la barrera del cambio del chip o el cambio de mindset que debes de tener para ver las cosas desde esta nueva óptica, no es para todos, es difícil y hay gente que no lo capta. Y cuando trabajas con un equipo que no te compra la metodología o que no la entiende, no le ve la utilidad, es prácticamente imposible llevar ese proyecto a buen término. Entonces, es complicado, no en todos los casos se da. Parte del dinamismo de la metodología implica precisamente pues, ese riesgo también. Y como todo proceso de innovación, pues también está inmerso en temas de caos. Entonces, eso hace que por manera natural habrá proyectos que salgan y habrá proyectos que no. Así es, Rodrigo. Muchas gracias por compartir esa experiencia negativa. Y bueno, precisamente creo que coincide también con un comentario de acá de otro de los participantes que dice que, bueno, que está muy bien desarrollada la temática de tu presentación y que lo importante es entender que estas metodologías permiten reducir la incertidumbre. Es un poco lo que dijiste, pues tomaron como ejemplo un modelo de negocio que tenía, digamos, poco grado de incertidumbre porque pues ya estaban las condiciones más elaboradas. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Ya llevamos 1:15 en el webinario. Sí, realmente ha sido una muy buena presentación, muy bien llevada la temática. Así reitero lo que dije hace un momento, creo que tanto para la persona que por primera vez se acerca a estas metodologías como para aquella que ya
lleve un poco más de recorrido. Es una presentación muy interesante. Vamos a dejarla en el sitio web del SIC, ¿sí? Les enviaremos un mensaje cuando ya esté subida la presentación. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Rodrigo, por compartir, por la generosidad de tu tiempo, de tu conocimiento. Realmente, pues quedo también muy interesado en conocer un poco más lo que están haciendo en la Universidad de Anáhuac. Pues no es, digamos, una universidad que se escuche a menudo por este tema de innovación, pero creo que, pues, con personas que están jalonando estos procesos sería muy interesante conocer un poco más de cerca lo que hacen. Bueno, para nuestros invitados, bueno, saben que Rodrigo, este es, como les decía, es una abrebocas. Ofreceremos en el marco del SICI un taller un poco más detallado, más intenso sobre el tema de estas metodologías y bueno, pues los tendremos informados. Asimismo, pues informarles que dentro de esta serie de webinarios temáticos, bueno, ya recibirán próximamente la invitación para el webinario que haremos en el mes de junio. Entonces, bueno, creo que ha sido muy bien recibido y realmente pues es un placer poder compartir con nuestros conferencistas, con nuestros participantes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, nos quedan ahí tus datos. Igual, pues bueno, les estaremos compartiendo toda el material que estuvimos viendo hoy. Entonces, bueno, no sé si quieres dejarnos una palabra para finalizar, Rodrigo. Bueno, nada más agradecerles, Fernando, por el espacio, agradecer también a la audiencia. Espero que haya sido de provecho lo que podemos platicar en esta hora, que realmente son temas muy complejos que dan para mucho más tiempo. Traté de ser resumido y puntual en lo que yo considero que son los puntos medulares de cómo estas metodologías están insertadas en los procesos de innovación y cómo nos ayudan a reducir tiempo, dinero y esfuerzo y a reducir la incertidumbre que es inherente en un proceso de innovación de manera natural, ¿no? Y invitarlos que ojalá y podamos vernos en Panamá en unos meses y poder profundizar en estos temas. Y lo que necesiten de mi parte, ahí están mis datos con toda confianza y en lo que los pueda apoyar, pues estamos en OUI para ayudarnos y para apoyarnos mutuamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Efectivamente, en 1 hora y cuarto nos presentaste 3 metodologías que fácilmente hubiera tomado el mismo tiempo para cada una de ellas. Bueno, entonces muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros participantes y les deseamos una feliz semana. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un excelente día.